¿Ve en pantalla? Sí, doctor. Bueno, Sí, doctor. bueno, gracias. Entonces vamos a comenzar. Bien, el sentido del oído está formado por dos órganos y están ubicados a ambos lados de la cabeza. ¿No? Están insertas en el hueso temporal. Son responsables de la audición y del equilibrio de la persona. La finalidad de la audición es de captación y transmisión de las ondas sonoras y su traducción en impulsos nerviosos. En cambio, el equilibrio es la detección de la fuerza de la gravedad y de los movimientos de la cabeza. Estas son, en términos generales, las funciones de la audición y del sentido del equilibrio. El sentido del oído presenta tres partes, que está conformada por el oído externo, donde la membrana timpánica, que es parte de ella, traduce las ondas sonoras que recibe y en forma de vibraciones mecánicas. El oído medio, llamada también la cavidad timpánica, amplifica las vibraciones producidas por la membrana timpánica mediante los huesecillos que se encuentran en ella y lo transfieren al medio líquido del oído interno. Y el oído interno es un laberinto óseo llena de perilinfa en el que se encuentra suspendida el laberinto membranoso. Es aquí donde se regula la audición en la porción coclear y se mantiene el equilibrio en la porción vestibular. Entonces, los impulsos sensitivos generados se van a transmitir a través del nervio vestíbulo coclear. El oído externo nos presenta la pabellón auricular, el conducto auricular externo y la membrana timpánica. El pabellón auricular, que vemos acá en este dibujo, tiene forma, tamaño y contornos diferentes para cada persona. Pero en general, cual sea la oreja, está compuesta por una placa de cartílago, como vemos acá en esta imagen, cartílago elástico, y está recubierta de manera irregular por piel delgada por ambas caras, tanto la parte anterior cuanto la parte posterior. Una membrana, una capa de piel delgada muy característica, formada por epitelio, o sea, la epidermis, la dermis, tejido conjuntivo denso y regular, donde vemos ambos lados los anexos correspondientes, como son folículos pilosos, glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. El conducto auditivo externo presenta en su pared cartílago en la parte anterior y los 2/3 posteriores están formadas por hueso. Ambas superficies está cubierta por piel. Como vemos acá, igualmente estas ahora que corresponde a pared del conducto auditivo externo en la parte cartilaginosa, o sea, la parte anterior, puesto que aquí vemos cartílago, y la piel que reviste es típico, donde vemos igual que la oreja, glándulas sebáceas, folículos pilosos, glándulas sudoríparas, y aquí vemos unas glándulas sudoríparas modificadas, que son estas de acá, que se conocen con el nombre de glándulas ceruminosas. El pelo y el cerumen producida por estas glándulas atrapan partículas que eventualmente estarían ingresando al oído o al oído.
La membrana timpánica cubre el extremo más profundo del conducto auditivo externo. Es esta la membrana timpánica. Es un anillo fibrocartilaginoso, como vemos acá en esta imagen de la parte inferior. Este anillo rodea en la parte periférica y es mediante el cual se fija a la pared del conducto auditivo externo. Su superficie externa está cubierta por una epidermis delgada de origen ectodérmico. En cambio, la superficie interna, la cara que mira hacia el conducto auditivo medio, presenta una mucosa cubierta por un epitelio plano o cúbico simple de origen endodérmico. Entre las dos capas, entre esta capa de epitelio cúbico y el epitelio, perdón, y la piel de la parte anterior, existen fibras nerviosas sensitivas y una delgada capa de fibras colágenas y elásticas, más fibroblastos de origen mesodérmico. Las fibras colágenas tienen una disposición radial del centro hacia la periferia y también una disposición circular. ¿Qué es la par flácida? Es la porción que se sitúa por encima de los ligamentos maleolares. Estas superficies claras, esto que estoy indicando y esta de acá, son los ligamentos maleolares. Por encima, este tejido que se ve acá es la pars flácida. Es esta la pars flácida, que tiene escasas fibras colágenas y no tienen una orientación. ¿Qué es el umbo? Que es llamada también ombligo, en la parte central de la membrana timpánica, donde se inserta el martillo, por lado del oído medio. Esta membrana recibe las ondas sonoras transmitidas por el aire a través del conducto auditivo externo que le hacen vibrar a esta membrana. Y las ondas sonoras, por ese vibrar, se convierten en energía mecánica y son transmitidas a los huesecillos del oído medio. El oído medio, llamada también cavidad timpánica, es un espacio lleno de aire, es este de acá. Sus paredes están revestidas por epitelio plano simple en la parte superior y el resto de la cavidad está revestida por epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Por debajo nos presenta una lámina propia que está adherida a la pared ósea. Este tejido conjuntivo no presenta glándulas, pero sí vemos células caliciformes que se intercalan con las células cilíndricas del epitelio y tejido linfoide, principalmente cerca de la abertura hacia la faringe, que es esta de acá, sería más concretamente el inicio de la trompa de Eustaquio. La pared medial, que es esta de acá, que mira hacia el oído interno, presenta la ventana oval, llamada también la ventana vestibular, y la ventana redonda que está por debajo de ella, llamada también ventana coclear, que está cubierta por una membrana. En cambio, la ventana oval es el sitio donde se inserta el estribo, la base del estribo, aquí. La trompa de Eustaquio es este conducto que va a comunicar con la faringe. Los huesecillos son tres: el martillo, el yunque
y el estribo, denominados así porque se parecen a estos utensilios, al martillo, al yunque y al estribo. Están unidas por articulaciones sinoviales y revestidas por un epitelio plano simple. El martillo va a insertarse en la membrana timpánica, como se ve acá. El yunque se interpone entre el martillo y el estribo, es este hueso, y el estribo está en contacto con la ventana oval mediante su base. La vibración de la membrana timpánica pone en movimiento a estos huesecillos, que ese movimiento es transmitida mediante la presión dada por la base del estribo al medio líquido de la cóclea. La fuerza que impacta sobre la membrana timpánica amplifica la onda sonora en un factor de 22, y esa es transmitida en forma de energía. Existen dos músculos, que son el músculo del tímpano, que es esta de acá, y el músculo del estribo. Son los movimientos de los huesos o de los huesecillos, y de esta manera también el movimiento de la membrana o la vibración de la membrana timpánica. También se conoce con el nombre del músculo de estapedio al músculo del estribo. El oído interno. Esta parte del oído, que es esta de acá, que está en su sitio, en el hueso, el peñasco, está formada por un laberinto óseo. ¿Ya? Que es una cavidad en la porción petrosa del hueso temporal, y el laberinto membranoso en el interior del laberinto lleno de endolinfa. El laberinto óseo, un segundito, es esta que está pintada de amarillo. Aquí. Está recubierta por periósteo, separado del laberinto membranoso en el espacio perilinfático, que está llena de perilinfa. Tiene tres componentes, que son los conductos semicirculares, que son estos que estoy indicando, que son tres: el superior, el medio y el lateral, que están orientadas entre sí en un ángulo de 90 grados. Se originan en el vestíbulo, que es esta cavidad, y vuelven a ella. Un extremo de cada uno de estos conductos se ensancha, está dilatada, y se conoce con el nombre de ampulla. Dentro de este conducto óseo se encuentra suspendido los conductos semicirculares, que tienen idéntica disposición. Los conductos semicirculares membranosos, que tienen idéntica disposición. El vestíbulo es la porción central, es esta dilatación del laberinto óseo, ubicada entre la cóclea, que es esta espiral, y los conductos semicirculares. En su pared externa vemos la ventana oval, donde se inserta la base del estribo, y por debajo de ella está la ventana redonda, que está revestida solamente por una membrana. En el vestíbulo también se alojan regiones especializadas del laberinto membranoso, que se conoce como del utrículo y el sáculo. La cóclea es una espiral de 2 vueltas y media, es esta de acá, de 2 vueltas y media, alrededor
de una columna ósea que se conoce con nombre de modiolo. ¿Sí? Es más o menos muy similar a esta imagen que están viendo acá, que es una escalera circular, ¿no es cierto?, donde el modiolo sería este parante que vemos acá, que está pintado de blanco, y en ella va haciéndose de manera circular la escalera. Entonces, estas estructuras se conocen con nombre de lámina espiral ósea, que se proyectan hacia la cóclea, dice como cáscaras óseas, que es la lámina espiral ósea, por donde pasa el ganglio espiral. ¿Sí? Entonces, la columna esta sería el modiolo, y donde se dispone la escalera, más o menos de manera similar, se disponen las láminas espirales, que son las cáscaras óseas, donde o por donde pasa o donde asientan los ganglios espirales. El laberinto membranoso, ¿ya?, es muy similar al laberinto óseo. Esta también tiene una cavidad interna que está lleno de endolinfa. Por tanto, poseen las regiones especializadas que son el utrículo, el sáculo, los conductos semicirculares, igual superior, anterior, lateral, y el conducto coclear. Tiene más o menos una semejanza con el laberinto óseo, que es esta, ¿no?, porque está dentro de ella. Todo el laberinto internamente tiene endolinfa. Hay filamentos delgados de tejido conjuntivo que parten de sus partes externas y van fijando entonces al laberinto óseo. De aquí de la parte externa parten ligeros filamentos. Sáculo y utrículo. El sáculo y el utrículo están unidos entre sí por un conducto que se conoce con el nombre del conducto utrículo sacular. Es este conducto. ¿Ya? Y de cada uno de ellos sale un conducto pequeño para formar este conducto que se conoce con el nombre del conducto endolinfático, cuyo extremo dilatado se conoce con el nombre de saco endolinfático, donde se deposita la linfa. A su vez, hay también otro conducto pequeño, que es este de acá, es el conducto de Zeunens, que une el sáculo con el conducto coclear. Este es el conducto de Zeunens. El conducto de Zeunens, entonces, une al sáculo con la cóclea. Las paredes, todas estas estructuras, están conformadas por un tejido conjuntivo vascular en la parte externa y una capa interna epitelial que está conformada por epitelio plano, simple o cúbico bajo, que está integrada por dos tipos de células, que son las células claras y las células oscuras. En esta imagen vemos cortes parcialmente de aquí del utrículo, y este es el sáculo, esta es la cavidad ósea donde están integradas, y vemos acá entonces el revestimiento del utrículo y este es el revestimiento del sáculo. Es un epitelio cúbico abajo o plano que tienen dos tipos de células. Las células claras, no estamos viendo, pero se denominan así, se caracterizan por tener microvellosidades, pero en pequeña cantidad. En su citoplasma hay vesículas pinocíticas. Hay pequeña cantidad de mitocondrias y ribosomas. Estas células intervienen en la absorción de la endolinfa. Las células oscuras tienen forma irregular y se localizan más apicalmente. Contienen abundantes vesículas cubiertas y vesículas lisas y gotitas de lípido. Tienen abundantes mitocondrias que son alargadas, localizadas en compartimientos formados principalmente en pliegues de la membrana plasmática basal. Estas células
controlan la composición de la endolinfa, transportando iones de potasio hacia la endolinfa, utilizando los canales de iones de potasio. Las máculas del utrículo y del sáculo son regiones especializadas en la pared del utrículo y del sáculo que sirven para percibir el sentido de posición de la cabeza y el movimiento lineal. La mácula del utrículo está en el piso. Este es su utrículo y esta es su mácula que está acá entonces en el piso, aquí, ¿no? Tiene más o menos esta posición en relación con el sáculo, está ahí en el piso. Y la mácula del sáculo está en la pared, que es esta de acá. O vemos aquí, ¿no? La mácula del utrículo reconoce la aceleración lineal horizontal y la mácula del sáculo percibe la aceleración lineal vertical. Entonces, una es la horizontal y la otra vertical. Las máculas son nada más que áreas engrosadas del epitelio de revestimiento, que por acá todavía se veía normal, ¿no es cierto? Por acá igual. Entonces, se ha engrosado esta parte, principalmente el epitelio. Va a tener toda esta zona un espesor de más o menos de 2 a 3 milímetros, que están conformadas por células neuroepiteliales, que se conocen con nombre de células ciliadas tipo 1 y tipo 2, y descansan sobre otro tipo de células que se conocen con nombre de células de soporte. Todas estas células asientan entonces sobre la membrana basal. Entonces, en esta imagen claramente vemos acá las células ciliadas tipo 1 y estas que están pintadas de amarillo, entonces son las células de sostén. Las células de las máculas son entonces las células tipo 1 y tipo 2. Estas ambas poseen un sinocilio, que es esta prolongación de la superficie apical en ambos, ¿ya? Y de 50 a 100 estereocilios en hileras dispuestas de acuerdo a su longitud, de pequeño a grande o de grande a pequeño. Las células ciliadas tipo 1 son células grandes, como observamos aquí, de forma de pera, tienen la base redonda y se va estrechando hacia el cuello. En su citoplasma encontramos escasos retículos plasmáticos rigoso. El complejo de Golgi está en la parte supranuclear y presenta en su citoplasma múltiples vesículas pequeñas. Los estereocilios están fijados en una densa red terminal que se conoce con nombre de haz ciliar, y por tanto estos cilios son sensoriales. Cada estereocilio es una microvellosidad larga con un núcleo filamentoso de actina enlazados por fibrina que le van a conferir rigidez. El sinocilio, que es esta otra prolongación solitaria, este es un cilio verdadero, ¿ya? Está situada detrás de la hilera de los estereocilios. Esta define la polaridad del haz ciliar. Las células ciliadas tipo 2 son de forma cilíndrica, son mucho más delgadas. Tienen el complejo de Golgi más grande y las vesículas están en mayor cantidad. El sinocilio y los estereocilios son similares en cuanto a morfología y función que de la célula ciliada tipo 1. Células de soporte. Están unidas a las células vellosas mediante complejos de unión que son gruesas, ¿ya? Por tanto, se interponen entre las células vellosas que tienen pocas microvellosidades.
El complejo de Golgi de estas células es poco desarrollada y presenta gránulos secretorios. Aquí están pintadas de amarillo. Estas células ayudan a conservar a las células vellosas, que son estas, y contribuyen a la producción de la endolinfa. La inervación de las células ciliadas. Reciben inervación de la porción vestibular del nervio vestíbulo coclear. Las células tipo 1, como vemos acá en esta imagen, están rodeadas por completo en forma de una copa, una fibra nerviosa aferente. En cambio, las células ciliadas tipo 2 hacen sinapsis con muchas fibras aferentes en la base de la célula. En nuestra imagen acá tenemos 1, 2, 3, está con 4 terminales nerviosas, está haciendo contacto. Los estereocilios de las células ciliadas están recubiertas por una masa gelatinosa glucoproteica que se conoce con nombre de membrana otolítica. En su región superficial, esta membrana presenta cristales de carbonato de calcio, que son los otolitos o otoconias. Concretamente, es esta la membrana historia, y estos que están pintados de azul son los otolitos o las otoconias. Están como un techo, y es en ella que están inmersas las terminaciones de los cilios de las células receptoras. Los conductos semicirculares. Cada conducto es continuación del laberinto membranoso que surge del utrículo. Son 3. El superior, el posterior y lateral. Se encuentran dentro de los conductos semicirculares óseos. Si vemos en este pequeño recuadro, este círculo grande es la pared del conducto semicircular óseo, y dentro de ella está este otro conducto que es el conducto semicircular membranoso. O sea, está un tubo dentro de otro tubo. Ahora, este espacio que media entre la pared del conducto semicircular óseo y la pared del conducto semicircular membranoso, esto está llena de perilinfa. Y esto que está dentro de este conducto membranoso está lleno de endolinfa. Bien. Entonces, estas están dentro de conductos semicirculares óseos. Cada una de ellas presenta una dilatación en su terminal, en el utrículo, que están aquí pintados de amarillo. Son las ampollas que contienen las crestas ampulares, que es esta imagen que vemos aquí abajo. ¿Ya? Las crestas son áreas receptoras especializadas formada por una arista cuya superficie libre está recubierta por un epitelio sensitivo. ¿Ya? Está conformada por células ciliadas neuroepiteliales tipo 1 y tipo 2, similar a lo que hemos descrito en las máculas. Ahí tienen también células soporte que asientan sobre una membrana basal, y estas son las que van a sustentar a las células ciliadas. La cúpula, en este caso estamos viendo acá de color azul, es una masa gelatinosa glucoproteica que cubre la cresta o esta arista eminencia ampollares, pero no tienen otolitos como la que tiene la membrana o las máculas. Aquí tienen otolitos, estas estructuras que están pintadas esquemáticamente de azul. En cambio, aquí no hay, es simplemente una masa glucoproteica. Estas estructuras detectan el movimiento circular de la cabeza. Resumiendo entonces, el aparato vestibular, que está conformada por los conductos semicirculares,
que tienen 3 ampollas, donde encontramos las células pilosas tipo 1, tipo 2, que son con las cuales se perciben los movimientos angulares y circulares de la cabeza. El utrículo y el sáculo tienen 2 máculas, una en el utrículo, otra en el sáculo. Igualmente también presentan células pilosas tipo 1 y tipo 2. Estas 2 estructuras van a percibir el utrículo, la aceleración horizontal y la fuerza de gravedad, y el sáculo, la aceleración vertical. Esta es la horizontal y esta es la vertical y la fuerza de gravedad. El conducto coclear, llamada también escala media, donde encontramos al órgano de Corti, o sea, es esta cavidad triangular, el conducto coclear. ¿Ya? Se la define como el órgano receptor en forma de cuña, alojada en la cóclea, que es toda esta estructura. ¿Ya? Está rodeada de perilinfa, separada por membranas. Por la parte superior está la membrana vestibular, llamada también la membrana de Zeisner, que separa aquí de la rampa vestibular o de la escala vestibular, que está llena de perilinfa. Y por debajo está separada por la membrana basilar, está la escala timpánica, también llena de perilinfa. Estos 2 compartimientos, entonces, tienen perilinfa. En el vértice pueden comunicarse las 2 mediante un orificio que se corresponde al helicotrema, que está cerca del vértice de la cóclea. A ver si volvemos. Está por acá. Aquí, ¿no? Aquí, por aquí está la cóclea. Aquí en el vértice. La membrana vestibular, esta membrana delgadita, se compone de 2 capas de epitelio plano, uno para el conducto o la escala media y otro para la escala vestibular. Y están separadas estos 2 epitelios por sus propias membranas basales. En cambio, la membrana vestibular se compone de capas de epitelio plano separado por una membrana basal. La membrana basilar se extiende aquí desde la lámina espiral que está aquí hasta la parte más lateral del órgano de Corti. ¿Qué es la estrella vascular? Ahora vamos a desarrollar cada una de las partes de la escala coclear. Esta sería la estría, pero nuestra imagen está dispuesta de manera contraria, ¿no? Pero es esta. Aquí está el vértice, que en esta imagen estaría aquí el vértice, y aquí está la base. En la parte lateral, por tanto, entonces la parte lateral del conducto coclear, que es esto de acá, separada, hemos dicho, por la membrana vestibular y la membrana basilar. En la pared lateral, que se extiende desde la membrana vestibular, que está aquí, hasta la eminencia espiral, que es este promontorio. Está cubierto por un epitelio pseudoestratificado que se conoce con el nombre, es un epitelio pseudoestratificado vascularizado que se conoce en conjunto como estría vascular. Aquí están los vasos sanguíneos. ¿Ya? A diferencia de los otros tipos de epitelios, este es el único epitelio que tiene irrigación propia. Todos los epitelios hemos mencionado que se nutren por difusión del tejido conjuntivo subyacente, nutrientes que atraviesan la membrana basal. ¿Sí? Entonces, a diferencia de otros epitelios, poseen plexos intraepiteliales de capilares.
Están también otros tipos de células que son las llamadas células marginales, intermedias y basales. Las células marginales de tinción oscura contienen múltiples mitocondrias en su citoplasma, tienen vesículas y abundantes microvellosidades. Son estas que están en la parte superficial, ¿no es cierto?, cuyas microvellosidades están marcadas con 8 y sus vesículas están marcadas con 7. Las células intermedias son estas que están marcadas de 2, o sea, estas células ligeramente color verdoso, puede ser, son estas. Estas células poseen citoplasma menos denso, pocas mitocondrias, pero sí tienen abundantes pigmento. Son estos puntitos negros que representan el pigmento. Y las células basales, que serían estas que están marcadas con 1, están hacia la base, de tinción más clara, tienen pocas mitocondrias y tienen prolongaciones en forma de copa, ¿no? Ambas prolongaciones, tanto de las células intermedias como de las células basales, se interdigitan con las células marginales. Estas células son las responsables de la producción de la endolinfa de la escala media. Y muchas de las células marginales o superficiales eliminan también iones de sodio. La eminencia espiral es esta protuberancia ósea que vemos acá en la parte inferior de la estría vascular. Es una protuberancia entonces de periósteo. Las células basales, a este nivel de la estría, se continúan para cubrir esta eminencia. Estas, a su vez, se van a continuar con otras células que ya forman parte del órgano de Corti, que son las células de Claudio, que están sobre las células de Boxer, que son mucho más pequeñas. El limbo espiral está al frente de la estría vascular, aquí en el vértice, es el limbo espiral. También se la describe como un abultamiento de periósteo, dice, en la parte más estrecha del conducto coclear, en el encuentro de la membrana vestibular y la membrana basilar. Las células que revisten se conocen con nombre de células interdentales. Y estas son las que se encargan de formar la membrana tectorial, que es esta pequeña membrana que acá, que no se ve muy bien, pero en un esquema vamos a ver con mayor claridad. La membrana tectoria, que es una masa gelatinosa rica en proteoglucanos y filamentos similares a queratina. Los estereocilios de las células ciliadas receptoras que se encuentran aquí en el órgano de Corti se encuentran incluidos en esta membrana tectorial. El órgano de Corti se la denomina así al órgano de receptor que es especializado en la audición. Es este conjunto celular, el órgano de Corti. Se halla sobre la membrana basilar, que es esta de acá, y se compone de células neuroepiteliales ciliadas y varios tipos de células de soporte que contienen microfilamentos y microtúbulos. Estas células de sostén son las células del pilar interno, que es esta célula roja, y las células del pilar externo, que es esta también de color roja, que entre ambos forman este espacio que se conoce como el túnel de Corti. Las células falángicas internas es esta célula azul, y las células falángicas externas son estas células, que en este caso son 3, pintadas de azul. Ya se conocen también con el nombre de células de Dieter. Las células limitantes son la limitante interna,
y la limitante externa, que son estas que están de color naranja. Las células de Jensen son estas células que están de un color morado, y las células de Boxier son estas pequeñas, y todavía por encima encontramos las células de Claudius. Cada una de estas células de soporte tienen características propias, pero todas ellas se originan de la membrana basilar. Ya hemos dicho que contienen microfilamentos y microtúbulos, y sus superficies apicales se interconectan en la superficie del órgano de corte. Vayamos a describir ahora cada una de estas. Las células de los pilares internos y externas, estas dos células rojas, son células altas con base ancha y también extremo ancho, extremo apical. Base y apical son anchos. Más o menos tienen esta forma, la forma de una I alargada. Tienen esta característica, ¿no? Apical y basal ensanchado. Están insertas en la membrana basilar y cada una de ellas se origina en una base ancha. Las porciones centrales se curvan para formar las paredes laterales del túnel interno o el túnel de corte. Las células del pilar interno forman la pared medial del túnel y las células del pilar externo forman la pared lateral del túnel de corte. En el vértice, las células pilar interno y externo entran nuevamente en contacto entre sí. En su citoplasma de estas dos células encontramos microfilamentos y microtúbulos. Las células del pilar interno son más numerosas que del pilar externo. Las células falángicas externas son estas tres, tan de azul. Son células cilíndricas altas que están insertas en la membrana basilar. Sus porciones apicales tienen la forma de una copa para soportar las porciones basilares de las células ciliadas externas, estas que están pintadas de verde. Haces de fibras nerviosas, esta haz de color amarillo, entonces atraviesan o pasan entre ellas en su camino hacia las células ciliadas. De la cara lateral de cada una de estas células se origina una prolongación falángica, que es esta de aquí, esta o esta, ¿no? Aquí está. Una prolongación falángica que se extiende hasta la lámina reticular, que es esta lámina que se encuentra en la superficie de todas las células. Esta célula o esta zona tiene microtúbulos y microfilamentos que le dan una rigidez. Las células falángicas internas, ahora que es esta célula, rodean por completo a la célula ciliada interna. Son células delgadas y soportan entonces la parte interna del órgano de corte. Perdón. Son células internas que dan apoyo a las células ciliadas internas. Las células limitantes, que son estas que están pintadas de naranja, ¿no es cierto?, definen el límite del órgano de corte. O sea, vamos a ver, el órgano de corte es de aquí a aquí. ¿No? Son células delgadas que soportan la cara interna y la externa del órgano de corte. Las células de Jensen, esta que está montada color lila, definen el límite externo del órgano de corte entre las células falángicas externas y las células de Claudius, que descansan sobre las células de Boxier. Y las células de Jensen son las que van a limitar el límite externo. Estas son las células de Jensen y estas células pequeñas. De Boxier son estas grandecitas de Jensen y las de Claudius son estas que están un poco más pequeñas. Entonces, todas estas células mantienen
la cara externa del órgano de Corti. Las células neuroepiteliales, llamadas también células ciliadas del órgano de Corti, son dos: las células ciliadas internas y las células ciliadas externas. Las células ciliadas internas, esta de acá, forman una fila única de más o menos 3.500 células apoyadas sobre las células falángicas internas. Entonces se extienden en el límite interno de toda la longitud del órgano de Corti. Son cortas, tienen núcleo central y numerosas mitocondrias en su citoplasma. Su cara basal va a contener microtúbulos. Y la superficie apical presenta de 50 a 60 estereocilios dispuestas en forma de V dentilaria. El centro de estos estereocilios posee microfilamentos con enlaces cruzados de fimbrina, de actina con enlaces cruzados de fimbrina. Los cuerpos basales y el centriolo, donde se inician los estereocilios, son evidentes en la parte apical. La cara basal hace sinapsis con fibras aferentes de la división del nervio vestíbulo coclear. Las células ciliadas externas, estas se apoyan sobre las células falángicas externas y forman parte del límite externo del órgano de Corti. Estas están dispuestas en 3 o 4 filas. En cambio, las internas solamente estaban en una sola fila. ¿Sí? El número es muy similar. 3.500 células. Son cilíndricas, alargadas, presentan su núcleo en la porción basal. Las mitocondrias también están en la porción basal. La superficie apical se encuentran mayor número de estereocilios y estas se disponen en forma de W. En cambio, las de tipo 1 son menos numerosas, apenas 50-60, y se disponen en forma de una V dentilabial o V chica. No tienen sinocilios, pero sí tienen un cuerpo basal. Tampoco las tienen las células ciliadas tipo 1. En su citoplasma encontramos un entramado cortical de filamentos intermedios de 5 a 7 nanómetros que parecen sustentar a la célula y resistir a la deformación. En las porciones laterales y basales hacen sinapsis con nervios del nervio coclear. Por tanto, entonces, las células ciliadas externas e internas están especializadas en la traducción del impulso al órgano de audición. ¿Cómo percibimos o cómo se percibe el sonido en el centro receptor del sonido? Las ondas sonoras recogidas por oído externo, ¿no es cierto?, son recibidas por la cara externa de la membrana timpánica, que se pone en movimiento y comienza a vibrar. La vibración de esta membrana timpánica pone en movimiento a los huesecillos del oído medio. ¿Ya? La vibración, la membrana timpánica a su vez es la que se encarga de amplificar en 22 veces esa energía mecánica, esas ondas sonoras, y transforman en energía mecánica. Y estas alcanzan la ventana oval. Al alcanzar la ventana oval por la placa podálica del estribo, induce esa presión a la perilinfa de la escala vestibular. Aquí.
Debido a que el líquido no es compresible, entonces esa presión va a pasar a la escala timpánica, a esta otra, ¿no es cierto?, por el icotrema. Es un orificio que se encuentra aquí en el vértice. Por tanto, entonces la onda de presión se transmite a la escala timpánica y pone en vibración la membrana basilar, esta de acá, de negro y verdecita, donde está el órgano de Corti. ¿Ya? El órgano de Corti, que está unido a la membrana basilar, entonces presenta un movimiento oscilatorio y eso produce un cizallamiento de los estereocilios de las células ciliadas al chocar con la membrana tectórea. Veamos aquí. Aquí está la membrana tectórea, ¿no es cierto? Esta es una membrana rígida. Esto se pone a bajar y subir por la vibración. Entonces, en ese movimiento, estas velocidades estereocilios chocan con la membrana tectórea y sufren un movimiento de cizallamiento, o sea, se van a aplastar hacia un lado, ¿no? Ese es el movimiento de cizallamiento. Bien. Entonces, este movimiento va a producir la inclinación de los estereocilios al chocar con la membrana tectórea y las células entonces despolarizan y generan un impulso y transmiten a las fibras aferentes por donde viaja entonces este impulso. ¿Sí? Entonces, estas células van al chocar, se despolarizan y esa despolarización genera un impulso que es recogida por estas terminaciones y ambas forman el nervio vestíbulo coclear y de esta manera llega al centro receptivo. Es ligeramente curvada, ¿no es cierto? Por tanto, dependiendo de la región donde estas se estimulan, se despolarizan, entonces se produce ya sea el sonido o la percepción del sonido grave o del sonido agudo. ¿Ya? Si esta estructura, así como estamos observando, lo volcamos y vamos a imaginarnos un piano donde las células ciliadas van a ser las teclas, ¿no es cierto? Es como si estas serían tocadas y ese tocamiento es al hacer contacto con la membrana tectórea y de esa manera se van generando diferentes tonos, ¿no es cierto? Es así entonces como se registra las ondas sonoras en el órgano de Corti mediante estas células, que son las células receptoras sensitivas del órgano de Corti. Bien, veamos entonces acá una imagen que ya explicamos anteriormente de la rampa coclear. Repitiendo, esta es la estría vascular, el limbo espiral, perdón, sí, y esta es la membrana vestibular, la membrana basilar, este es el limbo, esta es la eminencia vestibular, este es el limbo, el órgano de Corti con las diferentes células que hemos descrito, que se ve en esta imagen, ¿no? Aquí estaría la estría vascular, este es el promontorio del limbo, estas son las células interdentales que van a formar acá la membrana tectórea. Y con esto terminamos de describir este capítulo y también terminamos la descripción teórica del contenido de nuestra materia. Bien, entonces, jóvenes, con esto terminamos. En las clases sucesivas
que aún todavía nos quedan unas 2 o 3 clases que corresponden a la teoría. En la parte práctica voy a ir comunicándoles qué es lo que vamos a hacer, ¿ya? O en qué vamos a ocuparla esa hora. Mientras tanto, nos vemos a la tarde. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Bueno, siendo así, hasta la tarde, jóvenes. Hasta la tarde, doc.